Bueno, buenas tardes a todos estudiantes. Estamos aquí en un nuevo encuentro tutorial de Introducción al Pensamiento Científico, Ciencia Política, 7 de junio del año 23. Bienvenidos todos. Hoy eh, está entrando gente todavía. Bueno, bienvenidos. Ahí también entró Maribel, entró Maite. Hola a todos. Hoy vamos a hacer unas pequeñas reflexiones sobre el rol de las ciencias sociales y hemos dejado una pequeña tarea para que le manden a Maribel a lo largo de la semana, que tiene que ver con reflexionar sobre las problemáticas y las agendas que tienen las ciencias sociales en el contexto actual y contemporáneo. Bueno, yo anoté para compartir con ustedes hoy algunos, puse 12 problemáticas de ciencia, 12 problemáticas por las cuales las ciencias sociales las incorporan como agendas prioritarias a ser abordadas por sus universidades, sus centros de estudio, sus revistas, sus laboratorios, etc. 12, pero es sencillamente una breve mención. Hay muchos subcampos adentro de estas 12 que voy a comentar hoy y también hay otras, es decir, que es solo una referencia, digamos, eh, orientativa cuando hablamos de temas de ciencias sociales, de qué estamos hablando, a qué nos referimos con la agenda de investigación, de aporte, de solución de las ciencias sociales. Entonces, en un examen de evaluatorio, una pregunta podría ser, menciona algunos temas de agenda prioritarios para la solución de problemas que hoy tienen las ciencias sociales, al menos en Latinoamérica. Ese sería un poco el marco. La primera que anoté es la desigualdad y la pobreza. Bueno, la pobreza en el mundo viene cayendo a un paso veloz. En los últimos 50 años el capitalismo ha logrado avances significativos en materia de pobreza, pero no es todo homogéneo, no es todo igual, no es en todos los países de la misma manera. La Argentina, dentro de este capítulo, es una de las que más lento o peor va en materia de lucha de pobreza, dado que nosotros tenemos más pobres que la década anterior, que la anterior, que la anterior, que la anterior. Es decir, nosotros nos tenemos que remontar muchas décadas para encontrar de nuevo una sociedad que no tenga 40% de pobres. Hoy la sociedad argentina como piso, ¿no? 40 y pico, como piso tiene 40% de pobres y eso no se conoce ni en Uruguay, ni se conoce en muchos países de la región, ni en muchos lugares del mundo. La Argentina hoy es un país más pobre que los países limítrofes. Por eso todo el mundo viene a comprar acá, porque este es el lugar de la baratija, de los sueldos bajos, de las compras baratas, porque estamos en la lona, digamos, económica. Y esto no tiene que ver con este último gobierno, sino que es una tendencia estructural con picos, con idas y vueltas, con frenos, pero básicamente la Argentina va en ese rumbo, me parece, no soy un especialista, pero desde el 2001 con cambios y antes también. Entonces, pero lo que sí está claro que sí está avanzando mucho en todo el planeta es la desigualdad, que no tiene nada que ver con o sea, no es que no tiene nada que ver, perdón, no son lo mismo desigualdad que pobreza, ¿verdad? Ya lo explicamos en la clase anterior. Bueno, desigualdad y pobreza son temas centrales de las ciencias sociales. ¿Qué preguntas de investigación para resolver problemas podemos hacer sobre ese tema? ¿Qué aporte pueden hacer las ciencias sociales a la discusión sobre la disminución de la desigualdad y la pobreza? Porque estamos hablando siempre de ciencias sociales, contexto, ciencias sociales, agenda de investigación, ciencias sociales, utilidad, resolución de problemas. Si los cientistas políticos no sirven para ninguno de estos temas, no sirven para nada. Es decir, si ustedes a lo largo de su próxima trayectoria profesional no aportan nada a solucionar, a pensar sobre algunos de estos temas, su carrera profesional va a haber sido completamente inocua en términos de ayudarle al mundo
que los rodea. Y lo mismo para el graduado en historia, lo mismo para el graduado en sociología, lo mismo para el graduado de antropología o el de economía. Nacimos y la razón que tiene de ser nuestra es, entre otras razones, resolver problemas sociales. ¿Y cuáles son esos problemas sociales? La pobreza y la desigualdad es uno de ellos. La segunda temática que les propongo hoy a la noche es el cambio climático y la situación general de la sustentabilidad ambiental de los sistemas sociales. Ustedes saben, como ahí les puse en el apunte, estamos frente a una crisis ambiental dramática. En varios campos o temas, la situación es completamente dramática. Uno de esos problemas es la crisis hídrica, crisis de agua, la lucha por el agua. No hay lugar en Latinoamérica en donde no haya problemas de agua. Pero ese es uno de 100 problemas claves, ¿no es cierto? El cambio climático, que también trae aparejado el problema del agua, que tiene que ver, por supuesto, con la destrucción del planeta y especialmente el calentamiento global a partir de los hidrocarburos y el carbón. Es decir, es un sistema social, un modo de vivir que viene quemando leña en el living desde hace 150 años, a trochi mochi, mete tronco y tronco y tronco, cuando alguien entra a ese living y dice, pero esto hierve, ¿qué es todo esto? Bueno, es la cantidad de fuego que le prendimos al planeta vía la quema de combustibles para la producción, para el confort, para la producción, para la construcción, para todo el sistema social que tenemos, que está todo basado en el consumo intensivo de energía. Entre ellas, quemar leña, sería quemar petróleo, en este caso la analogía, ¿no es cierto? Bueno, el cambio climático tiene una subcantidad de temas de agenda politológica enorme, ¿no? Enorme. Entre ellos, los movimientos sociales ambientales, la gobernabilidad, la migración en masa por refugiados ambientales, es decir, el problema del extractivismo contaminante en América Latina y las luchas sociales por detener las minerías y otras formas de extractivismo. Es decir, la cantidad de temas de ciencia política puro vinculados a la crisis climática es enorme y ustedes tienen que pensarlos y proponer problemas y preguntas. El tercer tema que les propongo hoy es cómo pensar como tope de agenda la migración, la movilidad humana y los refugiados. Estamos en un mundo en donde las ciencias sociales tienen que ponerse a pensar el problema de los muros. La fundación en la que yo participo hizo un video hace poco tiempo, no sé si se los compartí, se los voy a compartir para que reflexionen sobre los muros del mundo. Estamos en un mundo en donde cada vez se levantan más muros para detener olas inmensas de personas que quieren salirse de donde están y llegar al otro lado, palestinos en Israel, mexicanos en Estados Unidos, africanos en Europa, etcétera, etcétera. Entonces los muros se van levantando para frenar migraciones crecientes y descontroladas. La movilidad humana, la Argentina es parte de un sistema global de movimiento, de búsqueda de empleo, fuga de cerebros, movimiento de la juventud. Hoy vemos cómo los jóvenes sub 30, 35 emigran a muchísimos países en búsqueda de nuevas formas de vida. Bueno, migración, movilidad humana y refugiados. Bueno, los refugiados también, ¿no es cierto? Europa hoy está absorbiendo una enorme cantidad de refugiados, primero de Siria, de la guerra civil en Siria, luego de todo lo que son los conflictos militares que están viviendo Ucrania, con la migración hacia el norte, la salida. Es decir, los refugiados, inclusive los refugiados de la dictadura venezolana, que se migran millones a Colombia y a Estados Unidos, inclusive a la Argentina. Gente que está escapando de distintos lugares, que no quisiera irse, pero que está escapando como puede y con lo que tiene de regímenes dictatoriales, de guerras civiles, de hambrunas, de situaciones dramáticas, ¿no? Esto nos atraviesa por todos lados. También la migración
tiene un costado, por ejemplo, los chubutenses lo sabemos muy bien. Nosotros teníamos una provincia floreciente en materia de producción ganadera, esencialmente de la lana y la oveja. Teníamos miles de chubutenses produciendo riqueza, millones de toneladas de lana, y en los finales de los 60 se cortó y empezó una migración del campo a la ciudad, un despoblamiento masivo que aún no terminó, que amontonó a nuevos pobres en las periferias humildes del Gran Comodoro, del Gran Trelew, del Gran Esquel, del Gran Roca, que la gente se fue yendo de las estancias, de las aldeas, de los pueblos. Todo eso es movilidad, migración interna, y todo esto también es parte de un problema de la ciencia política de primer orden. Otro de los problemas que sin duda está en el tope de agenda y que los invito a hacer esta tarea es el problema de los derechos humanos, ¿no es cierto? Los derechos humanos atraviesan crisis brutales en América Latina. Tomemos solo el caso de los femicidios, que bueno, yo lo puse más abajo, el tema específico de género, pero para hablar solo de violación de derechos humanos, piensa en la libertad de prensa, la cantidad de periodistas muertos que tiene América Latina, la cantidad de asesinatos de luchadores populares, de luchadores por los derechos humanos, por la paz en todo el continente, ¿no? La violación de la vida frente a una especie de ola creciente de mafias con la trata de personas, la pseudoesclavización rural. Bueno, no sé, podríamos seguir toda la noche mencionando subproblemas vinculados a la plena vigencia de los derechos humanos y la justicia social en América Latina, que la ciencia política debe abordar, y las ciencias sociales en general. Realmente es muy dramática la situación de los derechos humanos en América Latina. Pasamos de una era de violación sistemática de los derechos humanos vía dictaduras y tiranías militares a una era de violación de los derechos humanos por nuevas formas de autoritarismo, por nuevas mafias y por nuevas maneras de ejercer el poder, ¿no? Luego tenemos, quería mencionar un tope de agenda en las ciencias sociales, que es la tecnología, la innovación y su impacto en la sociedad. ¿Cuántos subtemas podríamos hablar esta noche acerca de los impactos tecnológicos en la sociedad, los cambios radicales, por ejemplo, en el marketing político y la comunicación política vinculado a los smartphones y al final del periódico y al nacimiento de las redes sociales? Que eso es un impacto tecnológico tremendo en la comunicación humana, y dentro de la comunicación humana, la comunicación política, o las tecnologías de la inteligencia artificial que están abriendo mil preguntas y desafíos de cómo va a ser la sociedad y la forma de organizarla en breve, en 1, 2, 3 años, cuánto impacto va a tener en la manera en que vivimos, o las nuevas adicciones a las pantallas de los niños, o, bueno, etcétera, o las, no sé, las ciudades inteligentes, las de Smart City, y cómo las políticas públicas deben transformarse para ser innovadoras, incluir toda una batería de acciones para que ya no vayamos más a hacer cola, para que el acceso a la información pública de los estados esté en pleno desarrollo, para que el sistema de ayuda social esté mucho más inteligente, la obra pública, el control ambiental. Bueno, todo eso hace que una ciudad inteligente despliegue una cantidad de dispositivos enormes para vivir mejor. Y por supuesto que las ciudades, cuanto más inteligentes son, más innovadoras son, más tecnológicamente implican políticas públicas, van a ser ciudades mucho más cuidadoras del medio ambiente, más respetuosas del tiempo de los ciudadanos, van a dejar de esos políticos chantas que piensan que la gente tiene tiempo infinito y que no importa que hagan cola, total tienen para esperar, yo les voy a regalar acá un bolsón de alimentos, no, mirá si no van a tener tiempo para esperar 2 o 3 horas un bolsón de alimentos, encima que les regalamos esto, ¿qué problema hay? O políticos nefastos que creen que para sacar una carnet SUBE vos te tenés que trasladar, para tomarte un carnet de conducir, te tenés que trasladar de una punta de la ciudad a la otra, ir en un horario de 11 a 12, como si estuviéramos todos disponibles para que
esos nefastos administradores del Estado, ya no sé, señor, arréglese, busque la manera, llegue hasta acá, porque acá nosotros entregamos la tarjeta de colectivo. O sea, ineficiencias puras, abusos puros del poder, manejo nefasto del tiempo de los ciudadanos, el maltrato ciudadano a todo forma y color. Bueno, cuando la ciudad es más inteligente, minimiza todos estos abusos de poder que se basan en una cosa esencial. El poder lo tengo yo y te consumo todo tu tiempo y me importa un comino qué haces con tu, cuánto tiempo te robé, cuántas horas de cola, de traslado, de nuevo trámite, de trámites inútiles te robé, porque total, tu tiempo no vale nada. Lo que vale es mi poder. Bueno, tecnología y sociedad, ¿no es cierto? Y mil otros temas que hacen a los problemas de la modernización de la política pública, etc. Luego tenemos todo lo que tiene que ver con la diversidad cultural, otro tema de agenda apasionante en estas últimas décadas, ¿no es cierto? ¿Cuántos temas de investigación vienen ahí de las dinámicas culturales, de las identidades culturales, de los nuevos colectivos, ¿no? Los colectivos sexuales, los colectivos ambientales, estéticos, tribus urbanas, solo por mencionar algunos, la cultura y la diversidad. Somos una sociedad cada vez más heterogénea y rica, que trae un montón de desafíos políticos, de tope de agenda, cómo hacer políticas públicas para incluir esa diversidad de todo color y tamaño, digamos, ¿no? Una diversidad y un desafío hermoso para hacer sociedades más incluyentes, más tolerantes a todo tipo de prácticas culturales, tradiciones y heterogeneidades. Luego, bueno, América Latina, ¿no? El punto 7 que hoy quería compartir con ustedes, bueno, es tremendo, ¿no? Que es la violencia y la criminalidad. América Latina está bañada en sangre, nuestras poblaciones están completamente resignadas a vivir en la más absoluta indefensión, en la paranoia, en el encierro, en la fobia, en el pánico social por ser asesinados, saqueados, arrebatados, violados, usurpados. No hay un solo argentino ni un solo latinoamericano que pueda decir yo vivo en una tranquilidad, en una seguridad y una paz absoluta. O por vía de femicidios, o por vía de acoso sexual, o por vía de arrebatos en los espacios públicos, o por vía de entraderas y asesinatos en casa de domicilio, asesinatos en la calle, robos, atracos. Vivimos en un océano de sangre, ¿no? Es decir, nos habituamos todo el tiempo a las balaceras, a las noticias, a la vuelta acá, 5 cuadras, balacera, murió un chico allá, un señor mató a la esposa acá, arrebataron a los turistas, los saquearon. Digamos. Y eso es nuestra atmósfera, digamos. Allí vivimos, en eso lo que yo llamo ese baño de sangre al que nos quieren hacer acostumbrar, como esto es lo que hay, esto es la sociedad, no hay forma de vivir de otra manera, somos esto y hay que acostumbrarse al acoso, a los tiros, al saqueo, a la usurpación. Bueno, ¿qué propietario hoy tiene un departamento sin alquilar y lo está esperando para que cuando venga un hijo el año que viene de un viaje regalárselo, no está en pánico que se lo usurpen? ¿O qué persona sale con su notebook a la facultad en su mochila y no está en pánico que no vuelva con ella? Bueno, es decir, están todos mirando para el costado, viendo, entrando, que el camino que agarro de esta forma, esta es oscura, agarro la luz, agarro el taxi porque a la noche salgo. O sea, es un montón de dispositivos de paranoia, de pánico, porque vivimos en verdaderas sociedades desquiciadas de violencia, de delito, de criminalidad. Y eso no hablo de la criminalidad común, pero está toda la otra agenda, las criminalidades organizadas, que son de una envergadura total, de un dramatismo absoluto, entre otras, por ejemplo, el narcotráfico, ¿no? Que hoy vemos, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, balaceras en las escuelas cada 3 semanas, escuela baleada, niños baleados, es una cosa como si fuera el lejano oeste, o en Colombia o en México, es decir, estados que ya no pueden, totalmente corrompidos, copados por el narcotráfico, bandas armadas que controlan territorios, que tienen armamento pesado, en las favelas de Río de Janeiro, es decir, toda una criminalidad atroz y una violencia atroz de estas sociedades, y están en tope de agenda de la discusión en las ciencias sociales, cómo salir, qué hacer, qué no hacer. Bueno.
Luego tenemos otro tema que les quise compartir con ustedes, que es el tema de la gobernanza democrática y los movimientos sociales, ¿no? Mañana voy a dar una conferencia sobre eso, los invité hoy en un congreso en México, voy a hablar un poco de eso, una horita, sobre el tema de los nuevos actores sociales y la gobernabilidad. La gobernabilidad está en serios problemas en las democracias latinoamericanas. Donde miramos, los presidentes salen volados por la ventana, en Chile, en Perú, en Ecuador, en la Argentina misma, si bien no hemos tenido... hace 20 años no tenemos presidentes que renuncian, tenemos una zozobra absoluta, el que gobierna, el que es el presidente no gobierna, el que no es presidente gobierna, y una mezcla de unas crisis impresionantes, sacando Uruguay, Costa Rica, Panamá, que parecerían ser repúblicas democráticas más o menos estables y previsibles, el resto están en una olla hirviendo de inestabilidad política, con todo tipo de desafíos, con la gente en las calles, o por huelgas económicas, o por crisis ambientales, o por crisis opositoras, con unos parlamentos de 30, 40 bloques donde no se pueden poner de acuerdo con nada, no hay mayorías para nada. Bueno, una serie la gente se va de los partidos políticos en masa y los jóvenes se suman al activismo alternativo, los partidos políticos van dejando de ser los grandes canales de representación política y solo se dedican a maquinarias de ocupa cargos y nada más. Y bueno, todo ese problema de la democracia que se cae a pedazos, que es una convulsión permanente, donde todas las encuestas ciudadanas marcan 60, 70% de rechazo y desprecio. ¿Cuánto quiere usted la democracia? No, la democracia sirve para nada, todos chorros, todos narcos. Es decir, las grandes masas latinoamericanas desprecian profundamente, no filosóficamente la democracia, sino las democracias en las que viven, tienen una imagen completamente negativa, todo eso genera un vacío de poder, una crisis de legitimidad enorme. Tenemos presidentes que llegan con 15, 20% de los votos, 80% votaron en contra, pero como se repartió, llegan con 18, 20, 22%, unas minorías absolutas al poder sin representar a nadie. Bueno, todo eso y mucho más, podría hablar mucho más, es el problema de la gobernanza democrática, de la fragmentación de los nuevos movimientos sociales y la inestabilidad. Un volcán latinoamericano. No hay una sola democracia, salvo la uruguaya, la costarricense, la panameña, que esté, podríamos decir, en una fase de navegación tranquila. A la canadiense, o a la australiana, o a la neozelandesa, digamos, o inclusive a la alemana. Digamos. Una democracia donde sí sobresalta, una democracia donde hay debate, hay problemas, pero básicamente sabemos lo que va a pasar mañana y a quién, y que las elecciones se van a hacer, y que nadie va a declarar fraude, que el presidente va a terminar el mandato, nada de eso. Esto es como le llamamos, esos juegos en los parques, una vuelta al mundo, una fin del mundo, donde nadie sabe dónde va a quedar parado mañana, una cuestión espantosa, una destrucción del sistema democrático total, más el problema nuevo de las gobernanzas que están llevando a los feudos, los nuevos feudalismos, ¿no? A esos machos totales que se apropian de estados regionales, de Chubut, de Jujuy o de La Paz, y dicen acá alambro todo, armo una república feudal o Formosa, y tengo todos los diputados, toda la Corte Suprema, todos los medios comprados, y arman burbujas feudales nefastas, destruyendo las democracias plurales, vivas, activas, pacíficas, incluyentes, ¿no? Haciendo de eso un feudalismo político. Otro de los temas tremendos de la Argentina es el problema de la calidad y la inclusión educativa, ¿no es cierto? Los desafíos de la educación. En toda América Latina, pero la Argentina está a tope, porque la Argentina venía de un nivel muy bueno, muy aceptable, faro, ejemplo del mundo, por lo menos hasta la década del 70, inclusive habíamos logrado premios Nobel, grandes universidades, habíamos logrado que grandes masas lleguen a la secundaria y luego que sectores mayoritarios lleguen a la universidad. Todo eso está en ruinas. Hoy las grandes mayorías argentinas de jóvenes tienen pésimos resultados en sus evaluaciones
en sus indicadores de PISA, en sus censos, en cualquier tipo de evaluación, como se dice por allí, no comprenden texto, la calidad educativa es pésima, el nivel promedio de abandono es altísimo, miles y miles de argentinos, muchachitos de 15, 16 años, abandonan los secundarios, más de la mitad de los argentinos no tienen el secundario completo, es decir, una verdadera catástrofe educativa que dispara montones de subtemas y de debates dentro de las ciencias sociales, ¿no? Porque cómo se arregla, cómo se incluye, cómo se hace una educación de calidad masiva, exigente, pero incluyente, pero igualitaria, pero democrática. Bueno, evidentemente esos son temas apasionantes de las ciencias sociales, de la pedagogía, de las políticas educativas, pero de la ciencia política también, ¿no es cierto? Bueno, el punto 10 que les había mencionado antes también está súper en tope de agenda. Llevamos 10 años en donde ha habido nuevos colectivos políticos que lo han llevado a la cumbre de la agenda de las ciencias sociales, que es el tema género, ¿no es cierto? Movimientos sociales, ONG, legisladores, parte de partidos políticos, han llevado este tema al tope de la agenda, han propuesto leyes importantes, prácticas y cambios de prácticas en las instituciones, en la sociedad, etcétera. Digamos, esto no me voy a explayar porque está en el ambiente por todos lados y ya saben los 7, 8, 10 temas centrales de la agenda de género que están allí para ser abordados desde las ciencias sociales. Después tenemos como penúltimo el desarrollo urbano sustentable, ¿no? Piensen ustedes que 70% de los latinoamericanos está viviendo en ciudades y el 50% de los latinoamericanos está viviendo en megaciudades, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, más de 1,5 millones de habitantes. En algunas tenemos ciudades nosotros de 8, 5, 9, 10 millones de habitantes por toda América Latina. Tenemos San Pablo, Río de Janeiro, Buenos Aires, Lima, México, el DF, megaciudades donde la gente va llegando en masa, y si no es a ellas, es a las segundas o a las terceras ciudades. Y bueno, ¿cómo hacer un desarrollo urbano sostenible, ¿no? Con acceso a los servicios básicos, a la vivienda digna, a la planificación urbana, al espacio público, a la calidad ambiental, ¿no? A la circulación eficiente y no tener que atravesar. He estado con muchos chicos que me acompañan de México, por ejemplo, y cuentan cosas como las del Gran Buenos Aires, ¿no? Verdaderas travesías sanguinarias, ¿no? De hora y media para llegar hasta a cualquier lugar para hacer un trabajo, o ir a la facultad y volver 3 horas por día de traslados, de me tomo uno y me cambio y me saco otro y me cambio y llego. Digamos, es una vida infrahumana, una locura. Toda tu vida pasa arriba de los trenes, de los colectivos, porque los sistemas, digamos, de infraestructura, de logística, están desastrosos, están fruto de una pésima planificación y la gente arruina sus vidas completas arriba de los transportes públicos por horas y horas y horas de su semana, ¿no? Eso lo vemos en las grandes metrópolis o en verdaderos atascos infernales, ¿no? Donde queda varado tu taxi, tu colectivo, tu moto por horas, en donde no se mueve nada, lo vemos todos los días en los periódicos, es decir, todas esas vidas, ¿no? Todas esas vidas arriba de ese auto, matando horas y horas, mañana y pasado, y viviendo arriba del auto, porque hay que estar 1 hora, pagar peaje, ir, mover, llegar, volver, todo el día arriba del subte, un tren, amontonadísimos, acosadas las chicas, manoseadas, calor, sofocante. Todo eso lo vemos en todas las metrópolis grandes de América Latina, un verdadero infierno de logística. O el acceso a la vivienda, ¿no? En las ciudades que generan un verdadero caos de villas con pasajes ingobernables, territorios narcos y de mafias de todo tipo, porque no hay lo que se llama una urbanización mínima, asentamientos caóticos de todo nivel, ¿no? La vivienda, el transporte, el acceso a los servicios. La mitad de América Latina tiene serios problemas para poder abrir la canilla y servirse un vaso de agua. Caminan o apelan a recursos de todo tipo para conseguir bidones, para conseguir donaciones, para arrastrar agua. Vemos colas buscando con bidones por toda América Latina, horas cargando agua para hacerse de agua potable. Eso es ya hoy una
una pintura de la normalidad, barrios completos sin agua. Nosotros aquí en mi propio pueblo, que es una aldea pequeña, una ciudad de 100.000 habitantes, completamente insignificante, aún así, siendo lo más chata, lo más pequeña, tenemos sectores completos de la periferia que no tienen acceso al agua, que no podemos llegar. El verano es un infierno, todos comprando camiones de agua, el que puede pagarlo, el que no, buscando en parientes, bidones, en los baúles de los autos para poder hacerse de agua porque la cooperativa no llega con la presión cada vez más. Bueno, esos servicios, ¿no? Ciudades sustentables, es una agenda de la ciencia política, del urbanismo, de la geografía, de la sociología, de primera magnitud. ¿Cómo hacer que las ciudades latinoamericanas sean lugares vivibles y no verdaderos infiernos? Y por último anoté, pero vuelvo a repetir lo mismo que dije al principio, es solo una lista. Disculpe, a eso le agregaría algo. Hay gente que no tiene baño, profe. Sí, sí, claro, sí. O sea, hay más de una ONG que se dedica a hacer baños para Latinoamérica. Sí, por supuesto, claro que sí. O los baños que se tienen son lo que llamamos muy precarios, ¿verdad? Baños muy elementales. Sí, claro. Todo ese paquete de servicios que aspiramos a tener ciudades planificadas, dignas, además con espacios públicos, espacios para el tercer sector, para la tercera edad, para que uno pueda decir, bueno, nuestros viejos no están encerrados en una pieza con el televisor 6, 7 horas por día, tienen un lugar a donde ir, lo que llaman infraestructura social, nuestros niños. Bueno. Por último está el tema de la salud, ¿no? El tema de no por último, el último ítem que yo anoté, pero hay muchos más. La agenda de la ciencia social es inmensa, ¿no? Pero la salud es un tema de primera magnitud, porque la salud se ha ido transformando en los últimos 30, 40 años de una manera muy significativa. Las sociedades, por suerte, han considerado que su salud es prioritaria, que su salud debe ser tope de agenda y sus movimientos sociales, sus votantes reclaman. Y la gente anhela cosas cada vez más diversas y más complejas, lo que pone una tensión tremenda a los sistemas. ¿Por qué? Porque ya no solo nos conformamos con no morirnos y tratar de seguir llevándola, sino que además exigimos una dentadura nueva cuando tenemos un accidente y perdemos los dientes. Sí, bueno, pero la dentadura no es vital, no es vital, pero se transforma en esencial para la vida. Bueno, sí, habrá que ver el hospital, la obra social, si lo cubre, si no lo cubre, unos peregrinaciones infernales suplicando dientes, o anteojos, o prótesis, ¿no? O, prótesis de todo orden, o suplicando un tratamiento contra el cáncer oportuno y eficaz, y no esos pseudo tratamientos de cáncer que son en realidad condenas a muerte, están pensados para matar gente, que es prorrogar la biopsia, prorrogar el turno, prorrogar el permiso, y que vayan pasando los meses para que un tratamiento que debería ser fulminantemente rápido empiece a los 3 meses y medio y luego se vaya regulando por falta de trámites, de fondos, de acceso, de edad, y finalmente te termine matando por mala atención, lo que llamamos la condena a muerte oculta, ese pseudo tratamiento que estamos tratando de ayudarte, estamos tratando de facilitarte, pero en realidad te estoy condenando a muerte, porque cuando vos tenés un cáncer declarado, cada semana es no atendida, cada turno postergado es una condena a muerte. Es un tiempo vital para acceder a los tratamientos, dado que es una enfermedad que el tiempo corre a una velocidad tremenda, y en un año o en 6 meses o en 2 años te podés morir. Por lo tanto, cuando te dan, esto lo hablo porque lo veo en la prensa, en todos lados, cuando te dan turnos cada 45 días, como decirte, bueno, morite, digamos, es lo mismo, ¿no? En muchos casos. Y eso pasa con el acceso a la salud en muchos otros casos, no solo con los cánceres y los asesinatos por tratamiento lento y burocrático, sino también otros tipos de procesos. Por ejemplo, el acceso a las operaciones estéticas es un grave problema para la salud pública. Hay nuevas operaciones estéticas del quemado, del que tiene displasia de mama, del que tiene problemas de labio leporino. Es decir, hay un montón de
yo no soy especialista, pero sé que hay muchos tipos de operaciones estéticas que tienen que ver directamente con la salud, no solo con sentirse bello o bella. Y eso es, las sociedades apelan y desean acceder a eso, desean acceder a un tratamiento contra el cáncer, desean acceder a anteojos, desean acceder a dientes, desean acceder a prótesis de cadera o de clavos especiales o de injertos, digamos, no sé si se llaman injertos, pero de incrustaciones de todo tipo para que tu cuerpo siga funcionando. Bueno, la agenda de salud se ha hecho diversa, enorme, inclusive, por ejemplo, enfermedades crónicas, gente que a lo mejor se contagió de SIDA y que, gracias a Dios, ya no va a morir por esa enfermedad tan terrible, pero no va a morir en tanto el Estado o la obra social le proteja con un cúmulo de pastillas muy costosas, añares, y el día que lo corte lo pone en riesgo, el día que lo demore lo pone en riesgo, y entonces se solicita esa cobertura por años, a veces por décadas. Lo mismo pasa con otras enfermedades crónicas, operaciones complejas al corazón, a la cabeza. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad? La sociedad quiere todo eso. No solo los ricos creen que tienen derecho a todas esas intervenciones y toda esa inversión científica, tecnológica, también los maestros, los policías, cualquier ciudadano dice: yo soy ciudadano de esta democracia y toda esa agenda de salud también me la merezco yo. Y eso ha hecho que las sociedades luchen por vivir más sanas, más años y reclamando al sistema de salud más respuestas. Y eso lleva a toda una agenda de derechos de salud, inclusive hay derechos de salud de minorías, bueno, de minoría no, porque toda la salud es de minoría, no hay ningún problema salvo las vacunas que abarque a todos, ¿no? Pero, por ejemplo, las operaciones sexuales, las operaciones de transformación de género, bueno, hay toda una agenda política de somos esta minoría, somos este grupo de enfermos, somos este grupo vulnerable, queremos derechos, queremos coberturas amplias, queremos vivir bien, y presionan sobre las democracias, sobre los presupuestos, sobre las obras sociales, sobre los sistemas de salud. Y abren toda una serie de debates sobre sustentabilidad, viabilidad, presupuesto, eficiencia de la salud, acceso, democracia, etc. Bueno, fíjense, hablé 45 minutos mencionando solo tópicos ultra generales, adentro de cada uno de esos, 3 horas desplegando subtemas de todo tipo que podríamos llamar la agenda de las ciencias sociales contemporáneas, o la agenda gruesa, la más general de los graves desafíos que tienen las sociedades y que las ciencias sociales están llamadas a solucionar, a pensar, a proponer, a controlar, a investigar, a reflexionar. La tarea de ustedes es hacerse preguntas de investigación o problemas que quisieran resolver específicos, concretos, dentro de cada tópico, como desde la ciencia política podrían proponerse un programa de investigación, un problema de trabajo, una temática a abordar, una subtemática. Decidimos que redacten 2 preguntas por cada temática general, preguntas muy, muy, muy vinculadas a la ciencia política, que aborden un aspecto específico, un recorte concreto dentro de todas estas problemáticas que hemos mencionado. De esa manera, esa es mi humilde expectativa, van a entrenarse en pensar la ciencia política como ciencia social vinculada a la problemática contemporánea que tienen los pueblos y las democracias. Entonces, cuando unamos todas las preguntas de todos los chicos que están hoy y que están cursando la materia, tendremos una linda composición, una linda fusión de problemáticas específicas, enfoques y desafíos de las ciencias sociales que se le ocurrieron a 15 o 20 alumnos y que las fusionamos y que van a ser material base para responder cuando tu mamá o tu tío o tu novio te diga: y decime una cosa, ¿para qué puede ser útil la ciencia política? ¿Vos por qué estudias eso? ¿Tenés 3 horas? No, decime una cosa. Bueno, pues tenemos para hacer dulce el rol que tenemos para aportarle a la sociedad.
y se van a haber acordado de esta clase y de las prácticas que tienen. Cuando alguien le pregunte si su profesión, si su carrera, si su ciencia social sirve para algo o no sirve para nada. Muy bien, hasta aquí. Preguntas, debates, reflexiones, consultas. Seguimos entonces. No hay. Muy bien, seguimos. Cerrado este punto, les voy a enviar la bibliografía sobre ciencias sociales que tienen que estar leyendo y tienen que tener claro, les voy a mandar una cronología que hoy terminé de armar un poquito con lo que tenía, más cosas nuevas que armé, para armar un escenario de nacimiento de las ciencias sociales. Con el documento que les armé y que les voy a mandar ahora al grupo, quisiera que ustedes puedan responder la siguiente pregunta en el parcial o en el examen final. ¿Dónde, cuándo ubicaría usted el nacimiento moderno de las ciencias sociales o el nacimiento de las ciencias sociales? Mencionar algunos tópicos, hitos y momentos claves del nacimiento de la sociología, la ciencia política y la economía, entre otras ciencias sociales, algunos autores y algunos temas claves dentro del contexto del nacimiento, es decir, a qué se dedicaban los primeros científicos sociales, qué temas claves estaban en sus primeras preocupaciones. A esa pregunta ustedes tienen que armar una respuesta diciendo, en función de la bibliografía y la cronología que usted nos mandó, podemos ubicar al nacimiento de las ciencias sociales al final del siglo XIX, segunda mitad del siglo XIX, 1840, 1900, 1920, ese sería el periodo de conformación tal como, no como lo conocemos hoy, sino tal como duró muchas décadas. Allí ubicamos las principales formaciones universitarias, carreras, autores, asociaciones, temas. Entre ellos puedo mencionar, ahora que me acuerde, tal cual, pal, pum. Y poder mencionar algunos ejemplos del contexto y del desarrollo de las ciencias sociales en su nacimiento. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que entender que las ciencias son construcciones humanas ubicadas en tiempo y espacio. No son una idea que navega en algún lado. Vieron que ahora está de moda pensar que la nube es un lugar inexistente. Si yo le digo a Víctor, Nancy o Guido, ¿dónde colgaste vos el documento? No, yo lo colgué en la nube, profesor. ¿Y la nube dónde queda? ¿Cómo dónde queda? Está en Internet. ¿Y Internet dónde está? Y no sé, ¿cómo? En los cables, no sé, en la nube, en el aire. No, en el aire no. En servidores. Servidores interconectados. Finalmente la nube, eso que suena etéreo, que está en ningún lado, está en edificios, en galpones, en subterráneos o no subterráneos, con cuadras y cuadras de máquinas que se llaman servidores, donde depositan tu paper. La nube no existe. ¿Qué nube me están hablando? Lo que existe es un lugar donde se guarda lo tuyo y circula. Lo podés bajar, cambiar, enviar, recibir, bajar, pero no existe la nube. Bueno, las ciencias sociales no están en la nube. Las ciencias sociales están en el mundo. Y en el mundo, en un tiempo histórico, que es el siglo XIX, en un lugar histórico que es Europa, luego Estados Unidos, en un lugar específico que son algunas universidades o institutos, en cátedras, en carreras, y está encarnada en personas que son sus fundadores, en sociólogos, en antropólogos, en economistas, en politólogos. Entonces, cuando hablemos de la ciencia social, el nacimiento, no, la nube, la historia, no. ¿Dónde, cómo, cuándo, quiénes? ¿Dónde, cómo, cuándo, quiénes? Tenemos que ubicar. Y yo espero que ustedes puedan, en 6, 10 minutos como máximo, armar una respuesta que les dé perspectiva histórica del desarrollo de su propia ciencia social. No la ubica, la ciencia política, no sé, dónde nació, cuándo nació, cómo se desarrolló, nada, ni idea, no, sí. Esta es una materia de epistemología e historia de la ciencia, por lo tanto nosotros tenemos que ubicarnos en el desarrollo de las ciencias.
Entonces les voy a mandar eso. Es algo muy sencillo, no requiere complicación alguna, es una temática solo de lectura, de repaso, de comprensión, por lo tanto no tiene ninguna dificultad ese aspecto de la materia o esta temática de reconstruir superficialmente la historia del nacimiento de las ciencias sociales, ¿verdad? O sea, nosotros no estamos haciendo un curso de nacimiento de las ciencias sociales, porque eso sería un curso de doctorado, ¿no? Habría que estar 7, 8, 10 encuentros a fondo desarrollando montones de cosas que me exceden, ni siquiera yo estoy preparado, aunque estudié mucho en la historia de las ciencias sociales, tampoco estoy preparado, porque cada historia tiene su propia dinámica, sus propias realidades, y cada país dentro de esa historia, es de una complejidad enorme. Pero sí, por lo menos, grandes brochazos, ubicarlos en general, dónde, cómo, cuándo y con quién podemos ubicar a las ciencias sociales y a la ciencia política en particular. Muy bien, chicos. Esta es la introducción del encuentro de hoy. Les pido que llenen esto envíenselo a Maribel como máximo el domingo. Hoy es miércoles, trabajen jueves, viernes y sábado y se lo envían. Estamos hablando de cosas cortitas, sencillas, no tienen ninguna exigencia, no va a tener nota, es decir, esto no se aprueba, este trabajo no está incluido dentro de la aprobación o no de la materia, es control de lectura, apoyo constante, trabajo en equipo y ayudarlos a elaborar, a pensar, y por lo tanto deben entregarlo, porque ustedes desean aprender, desean producir, desean pensar, y por lo tanto no importa si tiene nota o no tiene nota aprobado, están construyendo conocimiento y lo hacen porque lo desean, y nosotros los invitamos a hacerlo. Cualquier consulta, como siempre, estoy a su disposición, y podríamos decir que hoy estamos empezando a cerrar el tema chiquito de ciencias sociales. Me queda un solo aspecto que le pido que me hagan acordar el miércoles que viene, que es diferenciación, ciencias naturales de ciencias sociales, criterios epistemológicos que diferencian a las ciencias sociales de la física, de la química y de la astronomía. Así que vamos a abordar ese punto y con esto cerraríamos y pasaríamos a otros temas del programa. ¿Está bien? Les voy a mandar la bibliografía que tienen que tener leída, manden el trabajo práctico y, como decía Tato Bores, ustedes muchos no lo conocieron, papas fritas y good show. Gracias, chicos, que la pasen bien hasta el miércoles que viene. Hasta pronto. A leer y a producir, por favor, y a mandar consultas. Hasta pronto.